El marido millonario abandonó y humilló a su esposa embarazada. Desaparece de mi vida, maldita. 7 años después, ella regresa y lo hace caer de rodillas. El salón estaba iluminado con candelabros de cristal, y el aroma de las flores frescas, mezclado con los delicados platillos, creaba una atmósfera de opulencia. Las risas resonaban entre los invitados, vestidos de gala, mientras el champán fluía como agua. Era una de esas noches que Julián Valenzuela adoraba. Rodeado de empresarios, políticos y socialites que buscaban ganar su favor, para él, cada encuentro era una oportunidad para reafirmar su poder y estatus. En una de las mesas principales, Estefanía ajustaba su vestido sencillo, un poco incómoda en medio de tanta ostentación. Su sonrisa nerviosa contrastaba con la seguridad de Julián, quien se movía entre los invitados como si el mundo entero le perteneciera. A pesar de ser su esposa, ella siempre se había sentido fuera de lugar en eventos como este, pero aquella noche era especialmente importante para Julián, y él insistió en que ella lo acompañara. «Estefanía, por favor, no digas nada inapropiado», le había advertido antes de llegar, con un tono que la hizo sentir como una carga más que como su pareja. A lo largo de la cena, Julián apenas le dirigió la palabra. En lugar de eso, se centraba en impresionar a sus asociados con historias sobre sus últimos negocios. Estefanía, a su lado, intentaba mantener una expresión serena mientras las conversaciones giraban en torno a temas que le eran ajenos. Pero lo que más la inquietaba no era la indiferencia de Julián, sino el secreto que llevaba dentro de sí. Había pasado semanas buscando el momento adecuado para decirle. Esa noche, aunque temía su reacción, decidió que ya no podía esperar más. Durante una pausa en la cena, aprovechó un instante de relativa privacidad para inclinarse hacia él. «Julián, necesito hablar contigo», dijo en voz baja, su tono cargado de seriedad. Él levantó una ceja, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa?» «Estoy ocupado». Estefanía respiró hondo, intentando reunir valor. «Estoy embarazada». Por un instante, el rostro de Julián quedó inmóvil, como si la noticia no hubiera llegado a procesarse. Pero lo que sucedió después fue peor de lo que Estefanía había imaginado. Su expresión cambió de la sorpresa al desprecio, y su voz, normalmente controlada, se alzó lo suficiente para que varios invitados voltearan la cabeza. «¿Estás loca?», exclamó, fulminándola con la mirada. «¿Cómo puedes arruinar mi vida de esta manera?». Estefanía sintió que el aire le faltaba. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La mirada de Julián no solo estaba llena de ira, sino también de algo que nunca había visto antes: repugnancia. «Maldita sea, Estefanía», continuó ignorando los murmullos que comenzaban a formarse entre los invitados. «Siempre supe que no eras más que un peso muerto, pero esto es el colmo. No quiero nada que ver contigo ni con ese hijo. Desaparece de mi vida». El murmullo en el salón se volvió ensordecedor. Estefanía sintió como todas las miradas se clavaban en ella, como agujas que desgarraban lo poco que quedaba de su dignidad. Quiso levantarse y salir corriendo, pero sus piernas temblaban tanto que apenas podía moverse. «Julián, por favor», logró decir con un hilo de voz, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto no lo podemos resolver aquí. Aquí o en cualquier lugar, es lo mismo», dijo él con frialdad, volviendo a sentarse como si nada hubiera pasado. «Ya haznos un favor a todos y vete de una vez, Estefanía», humillada y destrozada. Se levantó lentamente de la mesa, con las manos temblorosas, tomó su bolso y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de desprecio, lástima y curiosidad de los invitados. No había necesidad de volver a su asiento. Sabía que no sería bienvenida. Cuando salió del salón, el aire frío de la noche la golpeó en el rostro, pero no fue suficiente para calmar el torbellino de emociones dentro de ella. Mientras caminaba bajo la tenue luz de las farolas, las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué había creído que Julián sería diferente mientras se alejaba de la mansión que había sido su hogar? Lo único que llevaba consigo era el peso de su dolor y la vida que crecía dentro de ella. Con cada paso, el eco de las palabras de Julián resonaba en su cabeza.
Desaparece de mi vida. Esas palabras, cargadas de crueldad, se grabaron en su corazón, pero también encendieron una pequeña chispa de determinación. Si Julián no la quería, entonces lucharía por sí misma y por su hijo, sin importar lo difícil que fuera. Al llegar a una parada de autobús, se sentó en silencio, abrazándose a sí misma mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente. El frío calaba sus huesos, pero no importaba. Ya no era el frío lo que la hacía temblar, sino el dolor y la incertidumbre. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una voz le susurraba: «Esto no es el final, vas a levantarte». Esa noche, Estefanía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No sería fácil, pero algo dentro de ella le decía que no estaba dispuesta a rendirse. El amanecer en la pequeña ciudad era frío, pero luminoso. Los rayos de sol se colaban entre los árboles, bañando las calles empedradas con un tono cálido. Estefanía había llegado la noche anterior con poco más que su bolso y la ropa que llevaba puesta. Su rostro, aunque cansado, reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. No tenía un plan claro, pero sabía que tenía que empezar desde cero, lejos de la humillación que había dejado atrás. Caminando por las calles tranquilas, se detuvo frente a un pequeño café. El aroma del pan recién horneado y el café caliente la atrajo, y aunque su estómago rugía, sus recursos eran limitados. Entró al lugar y se sentó en una mesa cerca de la ventana. La camarera, una mujer mayor con un rostro amable, le ofreció un menú. «¿Qué se te antoja, hija?», preguntó con una sonrisa cálida. Estefanía dudó un momento, observando los precios. Finalmente, pidió lo más sencillo que pudo: un café y un pan dulce. «Es todo por ahora, gracias». Mientras esperaba su pedido, no pudo evitar pensar en el giro que su vida había tomado. Hace apenas unas semanas, vivía en una mansión rodeada de lujos, y ahora estaba en una ciudad desconocida, sin casa ni trabajo, y con un hijo en camino. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que no quería volver a depender de nadie, no después de lo que había pasado con Julián. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del café. La camarera dejó el plato con cuidado y se quedó observándola por un momento. «Pareces cansada. ¿Estás bien?», preguntó, con un tono de preocupación genuina. Estefanía dudó antes de responder. No quería contar demasiado, pero tampoco podía mentir. «Solo ha sido una semana difícil. Estoy buscando un lugar donde quedarme». Y empezar de nuevo, la camarera asintió comprensiva. «Aquí todos nos conocemos. Si necesitas ayuda, puedo hablar con don Rubén. Tiene un pequeño edificio con habitaciones en renta. Es un buen hombre. Siempre está dispuesto a ayudar». «¿En serio?», preguntó Estefanía, sorprendida por la amabilidad de la mujer. «Claro, termina tu café y te llevo a hablar con él por primera vez en días». Estefanía sintió un destello de esperanza. Quizás este lugar, con su tranquilidad y sus habitantes amables, podría ser el refugio que tanto necesitaba. Poco después, Estefanía llegó a un edificio sencillo pero bien cuidado. Ubicado en una calle tranquila, don Rubén, un hombre de unos 60 años con cabello gris y ojos bondadosos, la recibió en la puerta. Tras escuchar brevemente su situación, no dudó en ofrecerle una habitación. «No te preocupes por el pago ahora», dijo mientras le entregaba la llave. «Aquí somos como familia. Me lo pagarás cuando puedas». Estefanía agradeció profundamente, sintiendo un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. La habitación era pequeña, pero acogedora. Había una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana que dejaba entrar la luz del sol. Mientras desempacaba su escaso equipaje, Estefanía miró por la ventana y vio cómo los niños jugaban en la calle. La escena le recordó su infancia en un barrio humilde, pero lleno de amor. Esa nostalgia la hizo sonreír ligeramente. Quizás aquí, su hijo podría tener una vida más sencilla, pero llena de cosas que el dinero no podía comprar. Al día siguiente, Estefanía comenzó a buscar trabajo. Recorrió la ciudad dejando solicitudes en tiendas, cafeterías y pequeños negocios. Su educación era básica, y aunque su experiencia era limitada, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir adelante.
Fue durante una de esas visitas que conoció a Rubén nuevamente. Esta vez en su taller de reparaciones tecnológicas, Estefanía entró para dejar una solicitud, sin imaginar que aquel encuentro sería decisivo para su futuro. ¿Buscas trabajo?, preguntó Rubén mientras desmontaba un viejo monitor. Sí, cualquier cosa. Estoy dispuesta a aprender lo que sea. Rubén la observó detenidamente. Había algo en la mirada de Estefanía que le recordaba a su propia juventud, cuando tuvo que salir adelante desde cero. Mira, no te puedo ofrecer mucho, pero necesito ayuda con el inventario y las cuentas. Si estás dispuesta a aprender, podemos intentarlo. Estefanía aceptó de inmediato, agradecida por la oportunidad. Durante los días siguientes, Rubén le enseñó los conceptos básicos de tecnología, desde el manejo de software hasta pequeños arreglos en dispositivos electrónicos. Estefanía se dio cuenta de que tenía talento para entender el funcionamiento de los sistemas, y lo que comenzó como un simple trabajo se convirtió en una pasión inesperada. «Tienes potencial, muchacha», le dijo Rubén una tarde mientras revisaban una computadora. «Si te lo propones, podrías hacer algo grande con esto». Estefanía sonrió, sintiendo cómo esas palabras alimentaban una chispa en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a creer que su vida podría cambiar para mejor. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, Estefanía se fue ganando el respeto de la comunidad. Su dedicación y habilidad la hicieron destacar, y con el apoyo de Rubén, empezó a soñar en grande. Quería algo más que un trabajo, quería construir un futuro sólido para ella y su hijo. Una noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de su habitación, acarició suavemente su vientre ya visible y susurró: «No sé cómo, pero voy a darte todo lo que mereces. Nada ni nadie nos va a detener». En ese momento, Estefanía tomó la decisión que definiría su camino. No solo sobreviviría, sino que prosperaría. Su hijo tendría la vida que Julián nunca soñó ofrecerle. Así, el primer capítulo de su nueva vida comenzaba a escribirse. En la capital, Julián Valenzuela, quien alguna vez fue conocido como un hombre influyente y temido en los círculos de negocios, comenzaba a sentir cómo su imperio se desmoronaba. Las reuniones, antes llenas de aduladores y aliados estratégicos, ahora estaban plagadas de tensión y miradas esquivas. Los rumores de mala gestión financiera y deudas crecían, y su imagen como un empresario exitoso estaba en peligro. Sentado en su oficina, en el último piso de un imponente rascacielos, Julián revisaba una pila de documentos que no ofrecían más que malas noticias. Había recibido varias notificaciones de sus socios amenazando con retirar sus inversiones si no estabilizaba las finanzas de la empresa. Sus decisiones impulsivas y la confianza excesiva en ciertos asociados habían causado un efecto dominó que amenazaba con arruinarlo. «Señor Valenzuela, necesito que firme estos documentos», dijo su asistente, entrando con cautela al despacho. Julián levantó la vista, su rostro cansado mostrando un leve destello de irritación. «¿Qué es ahora, Mariana?», preguntó con impaciencia. «Es la confirmación de la venta de 2 de sus propiedades para cubrir las deudas inmediatas», respondió ella con un tono neutro. Consciente de su mal humor constante en los últimos días, Julián tomó los documentos con brusquedad y los firmó sin siquiera leerlos. No podía permitirse mostrar debilidad, ni siquiera frente a Mariana, quien había sido leal durante años. Sin embargo, internamente sabía que estaba perdiendo el control. Esa noche, mientras cenaba solo en su lujoso departamento, Julián se enfrentaba a un silencio que se sentía ensordecedor. El sonido del tenedor golpeando el plato era lo único que rompía la quietud. Su mansión había sido vendida hacía meses y ahora vivía en un apartamento mucho más modesto, aunque aún elegante, en el centro de la ciudad. Pero incluso ese espacio, decorado con muebles caros y arte moderno, se sentía vacío. Julián recordó cómo todo había comenzado a desmoronarse. Uno de sus socios más cercanos, Rodrigo, lo había traicionado desviando fondos de la empresa para financiar un proyecto propio. Cuando Julián descubrió el fraude, ya era demasiado tarde. Los inversionistas habían perdido la confianza en la compañía y los contratos más valiosos fueron cancelados. Para empeorar las cosas,
varios escándalos salieron a la luz, incluyendo acusaciones de prácticas desleales que dañaron aún más su reputación. Se sirvió un vaso de whisky, esperando encontrar algo de consuelo en el licor, pero incluso eso sabía amargo. Mientras observaba la ciudad desde la ventana, una pregunta cruzó por su mente. ¿En qué momento había perdido todo? Los días siguientes no fueron mejores. Cada reunión era una batalla para mantener a flote lo que quedaba de su imperio. En una de esas reuniones, Julián enfrentó a los pocos socios que aún confiaban en él. Sus rostros reflejaban más escepticismo que apoyo. «Julián, esto no está funcionando», dijo uno de ellos, cruzando los brazos. «Hemos perdido millones en los últimos meses. Necesitamos un plan sólido, y lo necesitamos ahora». «Estoy trabajando en eso», respondió Julián con el tono autoritario que solía intimidar a cualquiera, pero esta vez nadie parecía convencido. «Trabajando en eso», replicó otro socio. «Lo único que hemos visto son más pérdidas. Tal vez sea hora de que consideremos vender la empresa antes de que no quede nada». La sola idea de perder su compañía, el símbolo de todo lo que había construido, lo enfureció. «No pienso vender nada», gruñó, golpeando la mesa con el puño. «Encontraré una solución». Los socios intercambiaron miradas de incredulidad antes de levantarse uno por uno y abandonar la sala. Julián se quedó solo, con los documentos esparcidos sobre la mesa y un nudo en el estómago que no podía ignorar. Por primera vez, comenzó a sentir que tal vez no podría salir de esta crisis. Semanas después, el golpe definitivo llegó. Un tribunal falló en su contra en una disputa legal que había estado arrastrando por años, obligándolo a pagar una suma exorbitante a una empresa competidora. Julián sabía que no tenía los recursos para cubrir el monto, y la noticia se esparció rápidamente por los medios. Los titulares eran despiadados. El magnate Julián Valenzuela al borde de la bancarrota. Con el tiempo, los pocos aliados que le quedaban se distanciaron. Las llamadas que solía recibir constantemente se redujeron a casi nada, y sus redes de contactos, que antes eran su mayor fortaleza, se volvieron inútiles. Julián caminaba por los pasillos de su oficina, ahora casi vacía, preguntándose cómo había llegado a este punto. Esa noche, sentado en su departamento con una botella de whisky casi vacía sobre la mesa, Julián pensó en Estefanía por primera vez en años. Recordó el rostro de ella el día que la humilló frente a todos, las lágrimas en sus ojos y las palabras crueles que había pronunciado sin remordimiento. En ese momento, su arrogancia le impidió imaginar que algún día enfrentaría su propia caída. «¿Qué estará haciendo ahora?», murmuró con una mezcla de curiosidad y culpa. Pero el pensamiento fue fugaz. No tenía tiempo para remordimientos, o al menos eso era lo que intentaba convencerse a sí mismo. El declive de Julián continuó sin tregua. Las propiedades que aún tenía fueron embargadas, y las deudas lo ahogaban más con cada día que pasaba. Los pocos empleados que aún trabajaban para él comenzaron a renunciar, incapaces de confiar en que recibirían sus salarios. Finalmente, llegó el momento que había temido. Su oficina principal, el corazón de su antiguo imperio, fue cerrada. Julián salió por última vez del edificio con una caja que contenía lo poco que quedaba. Algunos documentos, fotos y recuerdos insignificantes de una era que parecía tan distante. Mientras caminaba por las calles abarrotadas de la ciudad, nadie lo reconocía. El hombre que una vez había sido el centro de atención, ahora era solo una sombra más en la multitud. Julián miró hacia los rascacielos que antes simbolizaban su éxito y sintió, por primera vez, el peso de su soledad. Sabía que había tocado fondo, pero lo que no sabía era que el destino le tenía preparada una lección aún más grande. El sol iluminaba las calles de la pequeña ciudad, y el sonido de los pájaros acompañaba el ritmo tranquilo de la mañana para Estefanía. Esos días ya no estaban llenos de incertidumbre, sino de determinación. Su embarazo había sido su impulso para salir adelante, y con el apoyo de Rubén, había encontrado en la tecnología una pasión que jamás imaginó. Ahora, 7 años después, el mundo era completamente distinto para ella. Estefanía había transformado sus conocimientos básicos en un verdadero imperio.
Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento de reparación de dispositivos electrónicos en un taller modesto, había evolucionado en una de las startups tecnológicas más innovadoras del país. Desde su oficina, ubicada en un edificio moderno en el centro de la ciudad, Estefanía observaba los planes de expansión que tenía sobre su escritorio. Cada uno representaba un nuevo logro, un paso más hacia el éxito que había construido con esfuerzo, lágrimas y noches interminables de trabajo. Sebastián, su hijo, era la luz de su vida. A sus 7 años, era un niño curioso, inteligente y lleno de energía. Aunque Estefanía tenía una agenda apretada, siempre encontraba tiempo para estar con él. Todas las noches le leía cuentos, lo ayudaba con las tareas y escuchaba sus historias interminables sobre lo que había aprendido en la escuela. «Mamá, ¿cuándo puedo ir contigo a tu oficina?», preguntó Sebastián una tarde mientras coloreaba en la mesa del comedor. Estefanía sonrió acariciando su cabello. «Pronto, mi amor, pero primero tienes que prometerme que te portarás bien y no tocarás los cables de las computadoras». «Lo prometo», respondió él, levantando la mano como si estuviera haciendo un juramento solemne. Sebastián era su mayor motivación, la razón por la que nunca se rindió. Cada paso que daba en su carrera estaba impulsado por el deseo de darle a su hijo una vida mejor, una vida que nunca dependería de alguien más. El día en la oficina fue agitado. Estefanía, ahora una empresaria reconocida, había logrado posicionar su empresa como un referente en innovación tecnológica. Su equipo de trabajo la respetaba no solo por su inteligencia, sino también por su humildad y dedicación. Siempre trataba a sus empleados con amabilidad, recordando los días en que ella misma luchaba para salir adelante. Durante una reunión con su equipo directivo, revisaron los detalles de su próximo proyecto, una nueva aplicación diseñada para facilitar el acceso a servicios educativos en comunidades rurales. El proyecto era ambicioso, pero Estefanía estaba acostumbrada a enfrentar desafíos. Sabía que no solo se trataba de generar ingresos, sino de marcar una diferencia en el mundo. «Esto no es solo un producto», dijo a su equipo, con pasión en su voz. «Es una herramienta que puede cambiar vidas, y quiero que todos aquí sepan que cada línea de código, cada decisión que tomemos, tiene el poder de impactar a miles de personas. Eso es lo que hacemos en esta empresa». Sus palabras resonaron en la sala, y el equipo la miró con admiración. Estefanía no era solo su jefa, era una líder que inspiraba a todos a dar lo mejor de sí mismos. Por la tarde, mientras revisaba un informe financiero en su escritorio, su asistente, Ana, entró con una sonrisa emocionada. «Señora Estefanía, acaban de confirmarlo. La revista Empresarios del Futuro quiere hacerle una entrevista para la portada del próximo mes». Estefanía levantó la vista, sorprendida pero agradecida. Aquella revista era una de las más prestigiosas del sector empresarial, y ser destacada en ella era un reconocimiento a años de esfuerzo. «Gracias, Ana. Coordina los detalles y asegúrate de que la agenda esté despejada para esa fecha». Ana asintió y salió del despacho, dejando a Estefanía sola con sus pensamientos. Aunque el éxito era evidente, ella nunca olvidaba de dónde venía. Recordaba las largas noches trabajando en el taller de Rubén, las veces que Sebastián se quedaba dormido en su regazo mientras intentaba balancear el trabajo y la maternidad. Todo ese sacrificio valía la pena al ver cómo su vida había cambiado. Sin embargo, había momentos en los que el pasado volvía a su mente como un fantasma. Recordaba las palabras crueles de Julián aquella noche en la mansión, su tono lleno de desprecio, la humillación que sintió frente a todas esas personas. Aunque su vida ahora era completamente diferente, esas cicatrices emocionales nunca desaparecieron del todo. Pero Estefanía no permitía que esos recuerdos la detuvieran. Al contrario, los usaba como combustible para seguir adelante. Su éxito no era solo un triunfo personal, sino una prueba de que nadie más decidiría su destino. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Estefanía se sentó frente a su computadora. Revisó un archivo que llevaba meses trabajando en secreto, un plan para expandir su empresa, comprando pequeñas compañías en declive que aún tenían potencial. No era solo una estrategia financiera, sino también una oportunidad para darles una segunda vida a esos negocios.
y a las personas detrás de ellos. Mientras analizaba las listas de posibles adquisiciones, un nombre captó su atención: Valenzuela Corporativo. Su corazón dio un vuelco al leerlo. Era la empresa de Julián, o lo que quedaba de ella. El informe indicaba que estaba en bancarrota y al borde de la liquidación. Una parte de ella quiso ignorar el documento, pero otra sintió una extraña mezcla de curiosidad y justicia. «Será este mi momento de cerrar el círculo», murmuró para sí misma. Sabía que adquirir esa empresa sería más que una decisión estratégica, sería un enfrentamiento directo con el hombre que la había destrozado emocionalmente, pero ya no era la misma mujer que él humilló. Ahora Estefanía era fuerte, independiente y poderosa. «Si tengo la oportunidad de comprarla», pensó, «no será por venganza, sino para demostrarme a mí misma que soy capaz de superar cualquier cosa». Mientras apagaba la luz y se dirigía a su habitación, no podía evitar sentir que el destino estaba preparando algo grande, y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, estaba lista para enfrentarlo. En la capital, el caos era el único constante en la vida de Julián Valenzuela. Los días de lujo, poder y respeto habían quedado atrás, reemplazados por llamadas incesantes de acreedores, demandas legales y reuniones con antiguos socios que ahora lo miraban con desdén. Su nombre, que una vez era sinónimo de éxito, ahora estaba manchado por el fracaso y la corrupción. Julián intentaba mantener una fachada de control, pero incluso él sabía que el abismo era inminente. Esa mañana, sentado en lo que quedaba de su oficina, Julián revisaba un documento tras otro, cada uno peor que el anterior. Las palabras embargo, deuda acumulada y liquidación eran recurrentes. La empresa que había construido con tanto esfuerzo estaba colapsando frente a sus ojos y ya no había forma de ocultarlo. «Señor Valenzuela, los abogados están esperando en la sala de juntas», dijo Mariana, su fiel asistente. Con un tono preocupado, Julián asintió, pero no se levantó de inmediato. Miró alrededor de su oficina, los muebles de madera fina, las paredes adornadas con premios y fotografías que mostraban sus días de gloria. Todo eso pronto desaparecería. Inspiró profundamente y se puso de pie, ajustándose la corbata como si aún pudiera proyectar la imagen de un hombre en control. La reunión con los abogados fue, como Julián temía, un desastre. Uno de ellos, un hombre mayor con expresión severa, no se molestó en suavizar las malas noticias. «Señor Valenzuela, nuestras opciones son limitadas. Los activos restantes no cubrirán las deudas pendientes. Y los inversionistas están exigiendo la venta inmediata de la compañía. Si no actuamos rápido, podrían iniciar acciones legales contra usted personalmente». «¿Qué me está diciendo?», preguntó Julián, intentando mantener la calma. «Le estoy diciendo que debe aceptar la liquidación. No hay otra salida». Las palabras cayeron como un martillo. Julián apretó los puños debajo de la mesa, su orgullo resistiéndose a la idea de perder todo lo que había construido, pero por primera vez se dio cuenta de que no podía seguir negando la realidad. Cuando la reunión terminó, Julián regresó a su oficina y se desplomó en su silla. Sus manos temblaban y su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que su arrogancia y su obsesión por el poder destruyeran todo lo que alguna vez tuvo? Esa tarde, mientras intentaba despejar su mente, Julián decidió caminar por las calles del centro. Había evitado hacerlo durante semanas, temiendo encontrarse con antiguos conocidos que lo mirarían con desprecio o lástima, pero necesitaba aire, algo que lo ayudara a calmar el peso de la derrota. Caminó sin rumbo fijo, pasando frente a restaurantes y boutiques que antes frecuentaba. Recordó las noches en las que cenaba con socios importantes, cerrando tratos mientras el mundo parecía estar a sus pies. Ahora, esas mismas calles le parecían ajenas. Nadie lo reconocía, y los pocos que lo hacían lo miraban con discreta curiosidad, como si se preguntaran qué había pasado con el poderoso Julián Valenzuela. En un momento, se detuvo frente a una tienda de antigüedades. En el escaparate, vio un reloj de bolsillo que le recordó a su padre, aunque nunca había tenido una relación cercana con él. Recordaba cómo su padre siempre le decía que el tiempo era el recurso más valioso que tenía un hombre. «No lo desperdicies, Julián», le decía.
Ahora esas palabras resonaban con una ironía dolorosa. «Demasiado tarde», murmuró para sí mismo, alejándose del escaparate. Al regresar a su apartamento, encontró una notificación en la puerta, un aviso de desalojo. Había perdido incluso ese pequeño refugio que le quedaba. Tomó el papel y lo arrugó entre sus manos, sintiendo cómo la desesperación lo consumía. Esa noche, se sentó en la mesa del comedor con una botella de vino barato que había comprado en la esquina. Miró alrededor del apartamento vacío y por primera vez en años sintió el peso de su soledad. Recordó a Estefanía, no como la mujer que había humillado, sino como la persona que alguna vez creyó en él. Se preguntó cómo estaría, si habría logrado salir adelante después de lo que él le hizo, y pensó, pero descartó la idea de inmediato. Sabía que era demasiado tarde para reparar ese daño, pero el recuerdo de Estefanía y las palabras que le gritó aquella noche no lo abandonaban. «Desaparece de mi vida». Ahora era él quien había desaparecido del mundo que conocía. Días después llegó el golpe final. Mariana, su asistente, lo llamó temprano en la mañana. «Señor Valenzuela, acabo de recibir la confirmación. La empresa ha sido vendida. El comprador asumirá todas las operaciones a partir de la próxima semana». Julián sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, aunque sabía que este momento llegaría. Escucharlo en voz alta lo hizo real. Quiso preguntar quién era el comprador, pero su orgullo le impidió hacerlo. En lugar de eso, agradeció a Mariana por su lealtad y colgó el teléfono. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para descubrir la identidad del nuevo propietario. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos finales, recibió un correo electrónico con los detalles de la transacción. Al abrirlo, su corazón se detuvo. El nombre del comprador no solo era familiar, era impactante. La nueva dueña de su compañía era Estefanía. Julián dejó caer el teléfono sobre la mesa, incapaz de procesar lo que había leído. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una mujer a la que había desechado sin remordimiento había logrado ascender tan alto? La mezcla de sorpresa, humillación y curiosidad lo dejó paralizado, y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo profundo. El pasado estaba a punto de alcanzarlo, y sabía que no estaba preparado para enfrentarlo. El salón de reuniones estaba decorado de forma minimalista pero elegante. Las paredes grises, adornadas con discretos cuadros modernos, reflejaban un ambiente frío y profesional. Julián, sentado al final de la mesa, miraba su reflejo en la pantalla negra del monitor frente a él. Su traje, aunque impecable, parecía no encajar con el aire de desesperación que lo rodeaba. Aquella reunión no era como las que solía presidir. Esta vez, él estaba allí para intentar salvar lo poco que quedaba de su imperio. La sala comenzó a llenarse de murmullos cuando los demás asistentes entraron. La mayoría antiguos aliados que ahora lo miraban como si fuera un extraño. Julián mantenía la mirada fija en la mesa, tratando de ignorar las conversaciones. Sabía que estaba al borde del precipicio y que cualquier movimiento en falso podría empujarlo al vacío. «El comprador está a punto de llegar», anunció uno de los abogados con un tono que intentaba ser neutral, pero que denotaba cierta incomodidad. Julián no reaccionó de inmediato. ¿Quién sería? Había oído rumores, pero nada concreto. Todo lo que sabía era que la persona que estaba adquiriendo su empresa había llegado con una oferta que nadie más podía igualar. La venta era inevitable, pero lo que no esperaba era la sacudida emocional que estaba a punto de recibir. La puerta de la sala se abrió y el sonido de tacones resonó en el piso de mármol. Julián levantó la mirada y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Allí estaba ella, Estefanía. Vestía un elegante traje sastre blanco que resaltaba su porte sofisticado y seguro. Su cabello, perfectamente peinado, caía sobre sus hombros y su expresión era fría, calculada. No era la misma mujer que Julián había humillado 7 años atrás. La fragilidad que una vez había percibido en ella había desaparecido, reemplazada por una confianza que llenaba la sala. Por un instante Julián sintió que no podía respirar. Su mente intentó procesar lo que veía, pero las palabras simplemente no llegaban. ¿Cómo era posible? ¿Cómo aquella mujer,
a la que había desechado como si no valiera nada, estaba ahora en una posición tan poderosa. Estefanía, ignorando deliberadamente el impacto que su presencia causaba, se acercó a la mesa con pasos firmes, saludó cortésmente a los abogados y se sentó frente a Julián, colocando una carpeta negra sobre la mesa. Sus ojos lo miraron con una mezcla de profesionalismo y algo que Julián no pudo descifrar del todo. «Señor Valenzuela», dijo con un tono impecable pero distante, «gracias por aceptar esta reunión. Espero que podamos finalizar este proceso de manera rápida y eficiente». Julián parpadeó, todavía intentando encontrar las palabras adecuadas. Su voz, que solía ser firme y autoritaria, ahora sonaba débil cuando finalmente habló. «Estefanía», dijo casi en un susurro. «Prefiero que me llame señora Martínez», lo interrumpió ella. Sin cambiar su expresión, era un recordatorio claro de que los papeles habían cambiado. Ahora ella estaba al mando. Los abogados intercambiaron miradas incómodas, conscientes de la tensión en la sala. Uno de ellos comenzó a explicar los detalles técnicos de la transacción, pero Julián apenas podía escuchar. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones, sorpresa, vergüenza y una creciente sensación de arrepentimiento. Mientras el abogado hablaba, Julián no podía apartar los ojos de Estefanía. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, era una prueba de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer humilde y sumisa que él había conocido. Ahora era una empresaria poderosa, alguien que había logrado lo que él había perdido. Cuando llegó el momento de firmar los documentos, Julián intentó hablar nuevamente. «Estefanía, señora Martínez, yo no esperaba esto». Ella levantó la mirada. Sus ojos fijos en los de él por un momento, hubo un silencio que llenó la sala de una tensión insoportable. «La vida está llena de sorpresas, señor Valenzuela», respondió finalmente, con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Julián sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. En lugar de eso, tomó la pluma y firmó los documentos, sellando el final de lo que alguna vez fue su imperio. Cuando la reunión terminó, los demás comenzaron a salir de la sala dejando a Julián y Estefanía solos. Él sabía que tenía que decir algo, que esta era su única oportunidad para intentar enmendar el pasado. «Estefanía», comenzó, pero ella lo interrumpió de nuevo. «No sé qué espera decirme, Julián. Lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado. Esto es solo un negocio, nada más». «¿Nada más?», repitió él, con un tono que mezclaba incredulidad y desesperación. Tú construiste todo esto sola. ¿Cómo lo hiciste?» Estefanía lo miró, y por primera vez su expresión mostró un destello de emoción. No era ira, ni resentimiento, sino algo más profundo. «Lo hice porque no tenía otra opción. Tú me obligaste a salir adelante, Julián. Me humillaste, me dejaste sola, y me diste la motivación que necesitaba para demostrar que valgo mucho más de lo que tú pensaste». Julián se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. «Estefanía, yo lo siento», dijo con una sinceridad que incluso a él lo sorprendió. Ella lo miró por un instante, evaluando sus palabras, pero luego negó con la cabeza. «El perdón no es algo que puedas ganar con una disculpa. Julián, demuéstrame que realmente has cambiado, no solo con palabras, sino con acciones. Entonces tal vez podamos hablar de perdón». Con eso, Estefanía recogió su carpeta y se levantó. Sin mirar atrás, salió de la sala, dejando a Julián solo con sus pensamientos, mientras él se sentaba en silencio. Sabía que este encuentro no era el final, sino el principio de algo mucho más grande. El pasado que había intentado enterrar finalmente había regresado, y Julián tendría que enfrentarlo. El día había comenzado como cualquier otro para Estefanía. Desde su oficina en la moderna torre que albergaba su empresa, observaba el ir y venir de las personas en la calle, mientras organizaba mentalmente sus pendientes. Aunque estaba acostumbrada a enfrentar desafíos, el encuentro con Julián en la reunión anterior había revivido emociones que creía enterradas. Pero ella no podía permitirse distracciones. Tenía un hijo que dependía de ella y una empresa que seguía creciendo a un ritmo imparable. Sebastián, por su parte,
Se encontraba en su escuela primaria, donde era conocido por ser un niño curioso e inquieto. Aquella tarde, mientras dibujaba en su cuaderno durante el recreo, se detuvo un momento a observar a los demás niños. A veces sentía curiosidad por algo que nunca había compartido con su mamá. La ausencia de una figura paterna en su vida, aunque Estefanía lo había llenado de amor y cuidado, no podía evitar preguntarse por qué no tenía un papá como los demás. Cuando Sebastián llegó a casa más tarde, Estefanía lo recibió con su sonrisa habitual. Se agachó para abrazarlo, disfrutando siempre de ese momento del día en el que podía desconectarse del trabajo y concentrarse únicamente en su hijo. «¿Cómo te fue hoy, campeón?», preguntó mientras le ayudaba a quitarse la mochila. «Bien, mamá», respondió Sebastián, sacando un dibujo de su cuaderno. «Hoy hice esto en clase». Estefanía tomó el dibujo y sonrió al ver una escena familiar, ella y Sebastián tomados de la mano, con un sol brillante en el fondo. Sin embargo, algo llamó su atención. Había una figura adicional, un hombre al lado de ellos, con un traje y una corbata. «¿Y quién es él, Sebastián?», preguntó con curiosidad, señalando al hombre en el dibujo. Sebastián se encogió de hombros, como si la respuesta fuera evidente. «Es mi papá». Estefanía sintió que el aire se volvía más pesado. No era la primera vez que Sebastián mencionaba la idea de un padre, pero algo en su tono, tan casual y directo, la tomó por sorpresa. «Amor, sabes que somos tú y yo, ¿verdad? Siempre hemos estado juntos, solo nosotros dos». Sebastián la miró con sus grandes ojos marrones, los mismos que había heredado de Julián. «Sí, mamá, pero a veces me pregunto cómo sería tener un papá. ¿Dónde está?». Estefanía respiró profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Había pensado en este momento muchas veces, pero ahora que estaba frente a ella no sabía cómo manejarlo. «Sebastián, hay cosas que aún no hemos hablado porque quiero protegerte, pero te prometo que cuando sea el momento adecuado, te lo explicaré todo». El niño asintió, confiando plenamente en las palabras de su madre, pero dentro de él, la curiosidad seguía creciendo. Al día siguiente, mientras Estefanía trabajaba en su oficina, recibió una notificación de una visita inesperada en recepción. Cuando el guardia le informó quién estaba ahí, su corazón dio un vuelco. «Es Julián Valenzuela, señora Martínez. Dice que necesita hablar con usted. Por un momento». Estefanía consideró negarse, pero sabía que Julián no se iría tan fácilmente. Con un suspiro, pidió que lo dejaran subir cuando Julián entró. Su apariencia era diferente. Parecía más cansado, más vulnerable. Llevaba un traje sencillo, sin los detalles ostentosos que solía usar en el pasado. En lugar de entrar con arrogancia, lo hizo con cautela, como si temiera su reacción. «¿Qué quieres, Julián?», preguntó Estefanía cruzando los brazos mientras lo miraba con frialdad. «Estefanía, no vine a hablar de negocios. Vine porque necesito respuestas». Julián hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que Sebastián es mi hijo». El silencio llenó la sala. Estefanía sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «No tienes derecho a venir aquí y exigir respuestas», respondió con un tono firme. «Perdiste ese derecho hace años, cuando me dejaste sola y embarazada». «Lo sé», dijo Julián, bajando la mirada. «No estoy aquí para justificarme, porque sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero conocerlo. Necesito intentarlo». Estefanía lo miró, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras o simplemente un intento de aliviar su culpa. Finalmente, suspiró. «No será fácil, Julián. Sebastián no sabe quién eres para él. Solo somos él y yo. No quiero que sufras otro abandono más. Si vas a entrar en su vida, será bajo mis condiciones, y solo si demuestras que realmente has cambiado». Julián asintió, con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que esto sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Días después, Estefanía organizó un encuentro casual entre Sebastián y Julián, presentándolo simplemente como un amigo suyo. Julián, nervioso pero decidido, trató de acercarse al niño de manera natural. Sebastián, inicialmente tímido, comenzó a abrirse cuando Julián le habló de sus intereses. «¿Te gustan los aviones?», preguntó Julián,
viendo un dibujo que Sebastián había hecho. «Sí, quiero ser piloto cuando sea grande», respondió el niño con entusiasmo. La conversación fluyó con naturalidad, y por un momento Julián sintió una conexión genuina con Sebastián, pero entonces el niño lo miró fijamente y lanzó una pregunta que lo dejó sin palabras. «¿Eres mi papá?» Julián sintió como si el mundo se detuviera. Miró a Estefanía, quien observaba la escena desde una distancia prudente. Sin intervenir, sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo tan pronto. «Sebastián», dijo con voz temblorosa. «Sí, soy tu papá». El niño lo miró en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, asintió y dijo con una simpleza que rompió el corazón de Julián: «Está bien, pero tienes que demostrar que eres un buen papá». Julián sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. En ese instante, supo que no importaba cuánto tiempo tomara. Haría todo lo necesario para ganarse el amor y la confianza de su hijo. Las primeras luces de la mañana entraban por las ventanas del hogar de Estefanía. La casa, aunque moderna y decorada con buen gusto, seguía conservando una calidez que reflejaba el espíritu de su dueña. Sebastián, con su energía habitual, corría por el pasillo con su mochila lista, mientras Estefanía lo perseguía para asegurarse de que no olvidara su lonchera. «Sebastián, espera», exclamó Estefanía mientras intentaba seguirle el ritmo. «¿Llevas tu cuaderno de matemáticas?» «Sí, mamá», gritó Sebastián desde la puerta, deteniéndose justo antes de salir. «Pero se me olvidó mi estuche. Voy por él». Estefanía suspiró, acostumbrada a esas pequeñas carreras matutinas. Mientras esperaba a que Sebastián regresara, su mente divagó hacia los eventos recientes. El encuentro entre Julián y Sebastián había sido un torbellino emocional, y aunque Sebastián parecía haber aceptado la presencia de Julián con naturalidad, Estefanía aún tenía dudas. Julián había pedido más oportunidades para ver a su hijo, pero Estefanía se mantenía firme en sus condiciones. Si él quería ser parte de la vida de Sebastián, tendría que demostrar que era digno de ello. Esa tarde, Julián llegó puntualmente al parque donde había acordado encontrarse con Sebastián. Había pasado horas pensando en cómo manejar esta reunión. Llevaba en la mano una bolsa con un pequeño regalo, un avión de juguete, recordando la conversación que había tenido con su hijo días antes. Quería que Sebastián supiera que había estado escuchando, que estaba interesado en conocerlo de verdad. Sebastián corrió hacia él con entusiasmo, dejando claro que el niño no compartía las mismas reservas que su madre. Estefanía, que los observaba desde una banca cercana, mantenía los brazos cruzados, evaluando cada movimiento de Julián. «Hola, Sebastián», saludó Julián, agachándose para estar a su altura. «Mira lo que traje para ti». Sebastián abrió la bolsa y sacó el avión, sus ojos brillando de emoción. «Gracias, está increíble. ¿Podemos volarlo juntos?» «Claro que sí», respondió Julián con una sonrisa genuina. «Pero primero, dime cómo estuvo tu día en la escuela». Sebastián comenzó a contarle con entusiasmo todo lo que había hecho. Desde sus clases hasta un partido de fútbol en el recreo, Julián escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas, esforzándose por demostrar que realmente estaba interesado en cada detalle. Desde su lugar, Estefanía no podía evitar sentirse conflictuada. Ver a Sebastián tan feliz en compañía de Julián la hacía cuestionar si estaba tomando la decisión correcta al permitirles pasar tiempo juntos. Sabía que Julián tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que Sebastián merecía conocer a su padre, aunque ella aún no confiara plenamente en él. Después de pasar un buen rato jugando con el avión, Julián y Sebastián se sentaron en el césped para descansar. El niño, siempre curioso, lanzó una pregunta que tomó a Julián por sorpresa. «¿Por qué no estabas con nosotros antes?» Julián sintió cómo su corazón se encogía. Miró al niño, quien lo observaba con una mezcla de inocencia y seriedad, esperando una respuesta. «Sebastián», comenzó Julián eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces los adultos cometen errores. Yo cometí un gran error al no estar contigo y con tu mamá cuando más me necesitaban, pero estoy aquí ahora y haré todo lo posible para estar contigo siempre». Sebastián lo miró en silencio por un momento antes de asentir. «Está bien, pero quiero que me lo prometas».
Julián tomó la pequeña mano de su hijo y la sostuvo con firmeza. Te lo prometo, más tarde, cuando regresaron a donde Estefanía los esperaba, Julián intentó iniciar una conversación con ella. Era evidente que su relación seguía siendo tensa, pero él sabía que debía intentarlo. Gracias por dejarme pasar tiempo con él, dijo Julián. Con un tono sincero, Estefanía lo miró, su rostro serio pero sereno. Lo hago por Sebastián. Él merece conocer a su padre, pero eso no significa que confíe en ti. Aún tienes mucho que demostrar, Julián. Lo sé, admitió él bajando la mirada, pero no me rendiré. Haré todo lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Estefanía no respondió de inmediato. Aunque sus palabras parecían sinceras, ella sabía que no podía permitirse bajar la guardia. Había sido testigo de la arrogancia y el egoísmo de Julián en el pasado, y no estaba dispuesta a arriesgar el bienestar emocional de Sebastián. Demuestra con hechos, no con palabras, respondió finalmente. Antes de tomar la mano de Sebastián y caminar hacia su auto, Julián se quedó en el parque, observando cómo se alejaban. Aunque el progreso era lento, sentía que había dado un pequeño paso en la dirección correcta. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo por lo que luchar. Esa noche, Estefanía se sentó en la cama de Sebastián mientras él le mostraba emocionado el avión que Julián le había regalado. ¿Te divertiste hoy?, preguntó acariciando su cabello. Sí, mamá, papá es divertido. ¿Crees que podamos verlo otra vez? Estefanía sonrió débilmente. Tal vez, pero recuerda, Sebastián, él tiene que demostrar que es un buen papá antes de que podamos verlo más seguido. Sebastián asintió, satisfecho con esa respuesta. Poco después, se quedó dormido, abrazando el avión de juguete como si fuera un tesoro. En la soledad de su habitación, Estefanía reflexionó sobre el día. Aunque aún tenía dudas, no podía ignorar el esfuerzo que Julián estaba haciendo. Por primera vez, se permitió pensar que, tal vez, había una pequeña posibilidad de que él realmente hubiera cambiado. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Las heridas del pasado no desaparecían de un día para otro, y ella tenía que protegerse, no solo por su propio bienestar, sino también por el de Sebastián. Con ese pensamiento en mente, Estefanía apagó la luz, preparándose para otro día lleno de desafíos. La lucha por encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente apenas comenzaba. Era una mañana tranquila en casa de Estefanía, pero en su mente el torbellino de pensamientos no daba tregua. Los últimos días habían sido emocionalmente agotadores. Sebastián había mostrado entusiasmo por pasar tiempo con Julián, y aunque ella quería protegerlo, no podía ignorar el brillo de felicidad en los ojos de su hijo cada vez que hablaba de su padre. Sentada frente a la mesa de la cocina, con una taza de café aún humeante en las manos, Estefanía repasaba mentalmente cada interacción reciente con Julián. Había algo diferente en él, algo que no podía negar. Parecía genuinamente arrepentido, y sus acciones, aunque todavía pequeñas, reflejaban una intención real de cambiar. Sin embargo, las cicatrices de lo que había vivido seguían pesando demasiado. Esa misma tarde, Rubén, su viejo mentor y ahora socio en varios proyectos, llegó a su casa para una reunión. Aunque su relación había evolucionado a una amistad cercana, Rubén siempre había mantenido un papel protector con Estefanía. Había sido testigo de sus momentos más oscuros y también de su increíble ascenso, y nunca dejó de admirarla. «Te ves más pensativa de lo normal», dijo Rubén, mientras se acomodaba en una silla del comedor. Estefanía suspiró y se sentó frente a él. «Es Julián. Ha estado intentando acercarse a Sebastián, y no sé cómo manejarlo». Rubén frunció el ceño. Había escuchado lo suficiente sobre Julián como para saber el daño que había causado en el pasado. «¿Qué tan cerca lo estás dejando llegar?», preguntó con cautela. «Lo suficiente para que Sebastián lo conozca, pero con condiciones. Julián dice que quiere demostrar que ha cambiado, pero no sé si puedo confiar en él». Rubén la observó con seriedad. «Estefanía, sé que siempre piensas en lo que es mejor para Sebastián, pero no olvides que también tienes que protegerte a ti misma. Julián puede haber cambiado, pero tú más que nadie sabes que las palabras no siempre se traducen en acciones». Ella asintió lentamente.
Lo sé, Rubén, por eso estoy siendo cuidadosa, pero no puedo negar que Sebastián merece conocer a su padre. Rubén se quedó en silencio por un momento antes de inclinarse hacia adelante. ¿Has pensado en hablar con Sebastián sobre lo que pasó entre tú y Julián? Tal vez no todos los detalles, pero lo suficiente para que entienda por qué estás siendo tan cautelosa. Estefanía lo miró, considerando sus palabras. Había evitado contarle a Sebastián el doloroso pasado que había vivido, pero tal vez había llegado el momento de compartir una parte de esa historia. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Estefanía decidió sacar algo que había guardado durante años, una caja pequeña de madera que contenía recuerdos de su vida antes de su separación con Julián. Se sentó en el suelo de su habitación, con la caja frente a ella, y abrió la tapa con manos temblorosas. Dentro había fotos antiguas, un par de cartas y un collar que Julián le había regalado cuando comenzaron a salir. Al ver esos objetos, los recuerdos volvieron como una ola imparable. Recordó los días felices en los que realmente creyó que Julián la amaba, antes de que su ambición y su egoísmo lo transformaran en alguien irreconocible. Recordó también la humillación pública, las lágrimas y el miedo al enfrentar un futuro sola con un hijo en camino. Mientras pasaba los dedos por las fotos, una lágrima solitaria recorrió su mejilla. No quería revivir ese dolor, pero sabía que enfrentarlo era necesario para tomar decisiones claras sobre el presente. A la mañana siguiente, Estefanía llevó a Sebastián al parque después de la escuela. Mientras caminaban juntos, el niño notó que su mamá estaba más callada de lo habitual. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Sebastián, deteniéndose para mirarla con preocupación. Sí, amor, solo estaba pensando, respondió ella con una sonrisa débil. Sebastián frunció el ceño, como si no estuviera convencido. ¿Es por papá? La pregunta la tomó por sorpresa, pero decidió no esquivarla. Se agachó hasta estar a su altura y lo miró directamente a los ojos. Sebastián, hay algo que quiero que sepas. Tu papá no siempre estuvo con nosotros porque cometió errores. Errores que me lastimaron mucho, pero ahora está tratando de arreglar esos errores. Y eso es algo que tú también tienes que saber. El niño la escuchó con atención. Sin interrumpir, cuando ella terminó, Sebastián asintió lentamente. ¿Por eso estás enojada con él?, preguntó, con una mezcla de curiosidad e inocencia. No estoy enojada, mi amor. Solo quiero asegurarme de que él realmente haya cambiado antes de que forme parte de nuestras vidas. Sebastián pensó por un momento antes de responder. Yo creo que está tratando de cambiar, pero si no lo hace, yo estaré bien contigo, mamá. Siempre estamos bien juntos. Las palabras de su hijo llenaron el corazón de Estefanía de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Lo abrazó con fuerza, agradeciendo tener un hijo tan comprensivo y amoroso. Mientras tanto, Julián enfrentaba su propia batalla interna. Aunque había comenzado a ganarse la confianza de Sebastián, sabía que el verdadero desafío era demostrarle a Estefanía que había cambiado. Decidió visitar a un viejo amigo, alguien que lo conocía desde antes de su caída y que no temía decirle la verdad. Julián, tienes que entender algo, le dijo su amigo mientras tomaban café en un pequeño local. Cambiar no se trata solo de demostrarle a los demás que lo estás haciendo. Tienes que creerlo tú mismo. Si sigues cargando con la culpa, nunca avanzarás. Las palabras resonaron en Julián. Sabía que no podía borrar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía construir un futuro mejor para Sebastián y para sí mismo. Esa noche, mientras Julián se preparaba para dormir, tomó una decisión. Comenzaría desde lo más básico, demostrando con acciones y no solo con palabras que estaba dispuesto a cambiar. Sabía que el camino sería largo, pero estaba listo para enfrentarlo. Sebastián y Estefanía eran lo único que le quedaba, y no estaba dispuesto a perderlos. Las primeras luces del día entraban tímidamente por las ventanas del pequeño apartamento donde Julián ahora vivía. Aunque modesto, había comenzado a acostumbrarse a este nuevo espacio. Los muebles básicos y la ausencia de lujos eran un constante recordatorio de su caída, pero también lo alentaban a reconstruir su vida desde cero. Esa mañana, al mirarse al espejo, decidió que era el momento de demostrar que su cambio no era solo un intento desesperado de redimirse ante Sebastián y Estefanía.
sino una transformación genuina. Julián se vistió con ropa sencilla y tomó un pequeño cuaderno donde había anotado los pasos que quería seguir para mejorar. Durante los últimos días, había reflexionado sobre todo lo que había perdido, no solo en términos materiales, sino también en conexiones humanas. Recordó cómo su ambición desmedida lo había llevado a perder a Estefanía y a ignorar la existencia de su propio hijo. Ahora tenía una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla. La primera parada de Julián fue en una pequeña cafetería donde había conseguido un trabajo temporal como ayudante. Aunque este empleo estaba muy por debajo de los puestos de poder que alguna vez ocupó, lo aceptó como un primer paso para demostrar que podía trabajar honestamente y sin arrogancia. ¿Estás listo para empezar?, preguntó don Martín, el dueño de la cafetería, un hombre mayor con un carácter amable pero firme. Sí, señor, respondió Julián ajustándose el delantal. Aquí no importa quién eras antes ni cuánto dinero tenías. Lo que importa es que seas responsable y trates bien a los clientes, dijo don Martín dándole unas palmadas en el hombro. Julián asintió, comprendiendo la lección implícita en esas palabras. Durante el día limpió mesas, tomó pedidos y hasta ayudó en la cocina. Fue un trabajo agotador, pero al final de la jornada sintió una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez, no se trataba de cerrar grandes tratos ni de impresionar a socios millonarios, sino de trabajar humildemente y ganar cada peso con esfuerzo. Después del trabajo, Julián decidió visitar una librería cercana. Había pasado años sin abrir un libro, pero recordó cómo solía leer sobre liderazgo y superación en los primeros días de su carrera. Ahora, en lugar de buscar títulos que hablaran de éxito, eligió libros sobre paternidad y relaciones personales. Quería aprender a ser un mejor padre para Sebastián y tal vez un mejor ser humano en general. Mientras hojeaba uno de los libros, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. ¿Tú aquí?, preguntó Rubén, quien había entrado a la librería en busca de un regalo para un amigo. Julián levantó la vista, sintiéndose un poco avergonzado. Aunque no había tenido muchos encuentros con Rubén, sabía que él había sido un pilar en la vida de Estefanía y probablemente el hombre en quien ella más confiaba. Sí, estoy tratando de hacer algunos cambios en mi vida, respondió Julián mostrando el libro que sostenía. Rubén lo miró con escepticismo, pero también con un atisbo de curiosidad. Espero que no sea solo para impresionar a Estefanía. Ella y Sebastián merecen algo real, no promesas vacías. Lo sé, dijo Julián con un tono sincero. No espero que confíen en mí de inmediato, pero estoy dispuesto a trabajar para demostrar que he cambiado. Rubén asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Eso espero, pero recuerda, las palabras no significan nada sin acciones que las respalden. Esa noche, después de llegar a su apartamento, Julián tomó un cuaderno y comenzó a escribir sobre su día. Aunque nunca había sido alguien que llevara un diario, sintió que necesitaba registrar sus pensamientos y metas para mantenerse enfocado. Anotó cómo se sentía trabajando en la cafetería, lo que había aprendido sobre humildad y las conversaciones que había tenido con Rubén. Sabía que su camino hacia la redención apenas comenzaba, pero cada pequeño paso le daba esperanza. Mientras escribía, su mente volvió a Sebastián. Había algo en la inocencia y la curiosidad de su hijo que lo motivaba a seguir adelante. Recordó cómo Sebastián lo miró a los ojos y le pidió que le prometiera ser un buen padre. Esa imagen lo llenaba de determinación. «No voy a fallarte, hijo», murmuró para sí mismo. Cerrando el cuaderno, al día siguiente, Julián se encontró con Sebastián en el parque. Como habían acordado, esta vez, en lugar de llevar un regalo, decidió llevar un libro de cuentos. Había leído que compartir tiempo de calidad era más valioso que cualquier obsequio, y quería ponerlo en práctica. «¡Papá!», gritó Sebastián al verlo corriendo hacia él con una sonrisa en el rostro. Julián se agachó para abrazarlo, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. «Hoy traje algo diferente», dijo, mostrando el libro. «¿Te gustaría que lo leamos juntos?», Sebastián asintió con entusiasmo. Se sentaron en una banca y Julián comenzó a leer en voz alta, interpretando las voces de los personajes y haciendo reír a Sebastián con sus expresiones exageradas.
A medida que avanzaba en la historia, Julián notó cómo el niño se acurrucaba a su lado, completamente absorto en el cuento, desde una distancia prudente. Estefanía los observaba. Había accedido a esta reunión porque quería ver cómo interactuaban, y lo que vio la dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, era evidente que Sebastián disfrutaba estar con su padre. Por otro, ella seguía preguntándose si Julián realmente había cambiado o si solo estaba actuando. Cuando la lectura terminó, Sebastián miró a Julián con una sonrisa amplia. «Eres bueno para leer cuentos. ¿Podemos hacerlo otra vez?» «Claro que sí», respondió Julián, conmovido por la sencillez de la petición. Mientras caminaban hacia donde estaba Estefanía, Julián la miró directamente y dijo: «Gracias por permitirme pasar este tiempo con él. Sé que no confías en mí, pero voy a seguir demostrando que quiero ser un buen padre. No me rendiré, Estefanía». Aunque no respondió de inmediato, vio en sus ojos algo que no había visto antes. Humildad, tal vez, pensó. Julián realmente estaba dispuesto a cambiar, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Estefanía despertó esa mañana con una mezcla de emociones. Había pasado varios días reflexionando sobre la actitud de Julián y el impacto que su reaparición estaba teniendo en su vida, y sobre todo en la de Sebastián. Aunque veía esfuerzo en sus acciones, aún no podía borrar de su mente las palabras crueles de aquel fatídico día, cuando Julián la había humillado frente a todos y la había dejado sola. A pesar de ello, sabía que tenía que encontrar una manera de hacer las paces con su pasado, no por él, sino por ella misma. Mientras preparaba el desayuno para Sebastián, el niño entró corriendo a la cocina, lleno de energía como siempre. «Mamá, ¿hoy vamos al parque con papá?», preguntó emocionado mientras se subía a una silla. Estefanía lo miró con una sonrisa ligera, aunque en su interior la pregunta la llenaba de incertidumbre. «Sí, amor, vamos esta tarde», respondió. Sirviéndole un plato de frutas, Sebastián comenzó a comer felizmente. Mientras ella lo observaba, sabía que Sebastián estaba formando un vínculo con Julián, algo que había temido durante mucho tiempo, pero también se daba cuenta de que su hijo merecía esa oportunidad. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Si Julián quería seguir formando parte de la vida de Sebastián, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa tarde, en el parque, Julián esperaba sentado en una banca, jugueteando nerviosamente con las manos. Cada vez que veía a Sebastián, sentía que se acercaba más a construir la relación que nunca pensó tener con su hijo. Pero con cada paso hacia adelante, sentía que Estefanía seguía observándolo con cautela, como si esperara que fallara. Cuando Estefanía y Sebastián llegaron, el niño corrió hacia él con una sonrisa brillante, mientras ella se quedó unos pasos atrás, como siempre. Evaluando desde la distancia, Julián saludó a Sebastián con un abrazo y le mostró una cometa que había traído para volar juntos. Sebastián estaba encantado, y los dos comenzaron a prepararla. Mientras tanto, Estefanía caminó hacia una banca cercana y se sentó, cruzando los brazos. Su mente estaba llena de pensamientos, pero lo que más resonaba en ella era una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si Julián volvía a lastimarlos? Después de un rato de volar la cometa, Sebastián corrió hacia su madre, sosteniéndola con orgullo. «Mira, mamá, papá y yo hicimos que volara muy alto. Lo hiciste muy bien, amor», respondió Estefanía, acariciando su cabello. Julián se acercó lentamente, sin interrumpir. Era evidente que quería hablar con ella, y aunque Estefanía no lo buscaba, decidió darle la oportunidad. «¿Podemos hablar?», preguntó Julián en voz baja, asegurándose de que Sebastián no lo escuchara. Ella asintió con un gesto y se levantó, caminando hacia un lugar más apartado del parque. Sebastián, ocupado jugando con la cometa, apenas notó que ellos se alejaban. «¿Qué necesitas, Julián?», preguntó Estefanía, cruzando los brazos. Julián respiró hondo antes de responder. «Sé que he cometido muchos errores, Estefanía, y no espero que me perdones fácilmente, pero estoy tratando de cambiar, no solo por Sebastián, sino también por mí mismo. Quiero ser alguien digno de ser su padre». «Eso está bien, Julián, pero no se trata solo de querer, se trata de demostrarlo con acciones», respondió ella con firmeza. «Sebastián no merece que lo decepcionen, y yo no voy a permitir que lo lastimes como me lastimaste a mí».
Julián bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, y créeme, no pasa un solo día en el que no me arrepienta de lo que te hice. Fui un idiota, un egoísta, y lo perdí todo, pero quiero enmendar mis errores, aunque sé que no será fácil. Estefanía lo miró en silencio por un momento. Había algo en su tono que parecía sincero, pero ella no estaba dispuesta a bajar la guardia tan rápido. ¿Sabes qué, Julián? Tal vez estás cambiando, pero eso no cambia lo que pasó. Yo tuve que enfrentar sola cosas que tú ni siquiera imaginas, así que, si realmente quieres formar parte de la vida de Sebastián, necesitas entender lo que pasé y por qué no confío en ti. Dime cómo puedo hacerlo, pidió Julián. Con un tono desesperado, haré lo que sea necesario. Estefanía suspiró profundamente antes de responder. Hablaré con Sebastián sobre lo que pasó. Él tiene derecho a saber, aunque sea de manera simple, si después de eso él quiere seguir viéndote. Entonces continuarás con este proceso bajo mis condiciones. Julián asintió, sabiendo que ese sería otro paso difícil en su camino hacia la redención. Esa noche, después de acostar a Sebastián, Estefanía se sentó en el sofá con una taza de té en las manos. Los recuerdos de su pasado con Julián seguían presentes, pero por primera vez sintió que enfrentarlos podría ser la clave para avanzar. Decidió que al día siguiente hablaría con Sebastián, explicándole de una forma que pudiera entender por qué su padre no estuvo allí durante tanto tiempo. Antes de irse a dormir, miró por la ventana hacia las luces de la ciudad y murmuró para sí misma: tal vez, solo tal vez, esto es lo que necesitamos para sanar. Mientras tanto, Julián regresó a su pequeño apartamento con el corazón pesado, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Había mucho que reparar, pero estaba dispuesto a enfrentar cada desafío. Antes de acostarse, abrió su cuaderno y escribió: Sebastián y Estefanía merecen lo mejor de mí. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo demostrar que puedo ser mejor en el presente. Con ese pensamiento, cerró los ojos, listo para enfrentar un nuevo día. El sol estaba alto cuando Estefanía se sentó con Sebastián en el jardín trasero de su casa. El pequeño, con su curiosidad habitual, había pasado la mañana jugando con su avión de juguete, pero ahora la miraba con atención, notando que su madre estaba más seria de lo normal. Estefanía respiró profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas para la conversación que estaba a punto de tener. Sebastián, mi amor, hay algo importante de lo que quiero hablar contigo, comenzó, colocando una mano suave sobre el hombro del niño. ¿Es sobre papá?, preguntó Sebastián de inmediato, inclinando la cabeza hacia un lado. Estefanía asintió, sorprendida por la intuición de su hijo. Sí, es sobre tu papá. Quiero que entiendas algunas cosas sobre por qué él no estuvo con nosotros desde el principio. Sebastián frunció el ceño, pero permaneció en silencio, esperando a que su madre continuara. Cuando supe que te tenía a ti en mi vida, estaba muy feliz, Sebastián. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero en ese momento, tu papá y yo estábamos pasando por momentos difíciles. Él cometió errores y yo tuve que tomar decisiones difíciles para protegernos a los dos. El niño seguía escuchándola atentamente, sus pequeños ojos llenos de preguntas. ¿Papá no quería estar con nosotros?, preguntó con un tono triste. La pregunta golpeó a Estefanía como un puñal. No quería que Sebastián cargara con el dolor que ella había sentido, pero sabía que tenía que ser honesta. Papá estaba confundido. No supo cómo manejar las cosas en ese momento, pero ahora está tratando de hacer las cosas bien. Por eso lo estás conociendo, porque quiero que tengas la oportunidad de decidir cómo te sientes con él. Sebastián guardó silencio por unos segundos antes de responder. Creo que papá está intentando ser bueno, pero si no lo es, yo siempre te tengo a ti, mamá. Las palabras de su hijo llenaron el corazón de Estefanía con una mezcla de orgullo y tristeza. Lo abrazó con fuerza, agradeciendo tener a un hijo tan comprensivo. Siempre estaremos juntos, mi amor, pase lo que pase. Mientras tanto, Julián había tomado una decisión importante. Si realmente quería demostrarle a Estefanía que había cambiado, tenía que enfrentar los momentos más oscuros de su pasado. Durante años, había evitado revivir la noche en que humilló a Estefanía frente a todos, justificándose con su arrogancia y su obsesión por el éxito.
pero sabía que si quería ganarse un lugar en la vida de Sebastián, primero tendría que enfrentar a la persona a la que más daño le había hecho. Esa tarde, Julián llamó a Estefanía y le pidió que se reunieran. La invitó a un café en un lugar tranquilo, lejos de los lugares donde solían frecuentar en el pasado. Estefanía, aunque dudosa, aceptó. Sabía que algo estaba cambiando en él, pero no estaba dispuesta a confiar completamente. Cuando llegó al lugar, lo encontró sentado en una mesa al fondo, con una expresión que reflejaba nerviosismo. Julián se levantó al verla y le ofreció un asiento. «Gracias por venir», dijo, su voz más suave de lo habitual. «No tengo mucho tiempo». «Julián, ¿qué querías decirme?», preguntó Estefanía manteniendo su tono firme. Julián tomó un sorbo de su café antes de responder. «Estefanía, he estado pensando mucho en todo lo que pasó entre nosotros, en cómo te traté, en las cosas que dije aquella noche y en cómo eso te afectó». Estefanía lo miró fijamente, cruzando los brazos. «¿Y qué es lo que quieres, Julián? ¿Que te diga que todo está bien porque no lo está? Lo que hiciste me obligó a reconstruir mi vida desde cero». «Lo sé», dijo Julián, con los ojos llenos de arrepentimiento. «No espero que me perdones, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. No hay excusa para cómo te traté. Dejé que mi ambición y mi egoísmo me cegaran, y en el proceso te perdí a ti y a Sebastián». Estefanía permaneció en silencio, sus emociones luchando entre sí. Por un lado, quería gritarle que su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Por otro, veía en sus ojos algo que no había visto antes: sinceridad. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «¿Por qué después de tantos años?». Julián suspiró, bajando la mirada. «Porque cuando vi a Sebastián por primera vez, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de todo lo que me perdí, de lo mucho que arruiné, y quiero ser un mejor padre para él, incluso si eso significa que tú nunca confíes en mí de nuevo». Las palabras de Julián la tomaron por sorpresa. Aunque aún no estaba lista para perdonarlo, no podía negar que estaba viendo un lado de él que nunca había conocido. «Julián, esto no se trata solo de Sebastián, también se trata de mí. Yo fui quien tuvo que enfrentar el dolor y la soledad mientras tú seguías con tu vida». «Se lo sé», respondió Julián con un tono de desesperación, «y nunca voy a poder reparar eso, pero si me das la oportunidad, quiero demostrarte que puedo ser alguien diferente, no por mí, sino por Sebastián y por todo lo que tú has hecho por él». Estefanía lo miró durante unos segundos interminables antes de levantarse. «Julián, si realmente has cambiado, lo demostrarás con el tiempo, pero no me pidas que confíe en ti ahora. Eso tendrás que ganártelo». Julián asintió, aceptando sus palabras. Sabía que esto era lo máximo que podía esperar en ese momento, y estaba dispuesto a trabajar por ello esa noche. Mientras Sebastián dormía profundamente en su habitación, Estefanía se quedó en la sala, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Aunque las palabras de Julián parecían sinceras, aún le costaba creer que alguien pudiera cambiar tanto. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que, al menos por el bien de Sebastián, valía la pena darle una oportunidad, aunque fuera con cautela. Con ese pensamiento, apagó las luces y se preparó para enfrentar los desafíos que aún quedaban por delante. El sol iluminaba tímidamente la mañana, y Sebastián ya estaba despierto, jugando con el avión que Julián le había regalado. En su habitación, Estefanía preparaba mentalmente las actividades del día mientras intentaba ordenar sus emociones. La conversación con Julián la noche anterior aún resonaba en su mente. Aunque había decidido darle una pequeña oportunidad, sentía que estaba caminando sobre terreno frágil, donde cualquier paso en falso podría traer consecuencias para ella y especialmente para Sebastián. Cuando finalmente salió de su habitación, encontró a Sebastián en la sala, sentado en el piso, hablando solo mientras hacía volar su avión. «¿Con quién hablas, mi amor?», preguntó Estefanía con una sonrisa. «Con mi avión», respondió Sebastián sin levantar la vista. «Le estoy diciendo que va a volar más alto la próxima vez que papá venga». Las palabras del niño hicieron que Estefanía se detuviera por un momento. Aunque aún tenía reservas sobre Julián, no podía ignorar el entusiasmo y la felicidad de su hijo
Al hablar de él, sabía que estaba tomando la decisión correcta al permitirles pasar más tiempo juntos, pero también estaba decidida a mantenerse alerta. Bueno, mientras tanto vamos a desayunar porque necesitas mucha energía para hacer volar ese avión, dijo. Mientras lo ayudaba a levantarse, más tarde Julián llegó al parque donde habían acordado encontrarse. Había estado trabajando en sí mismo, no solo emocionalmente, sino también en sus acciones. Había empezado a ahorrar parte de su sueldo como ayudante en la cafetería y estaba aprendiendo a valorar cada pequeño logro. Aunque el camino aún era largo, sentía que estaba avanzando. Cuando vio a Sebastián corriendo hacia él, su rostro se iluminó. El niño lo abrazó con fuerza, como si ya hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. «Papá, ¿hoy vamos a volar el avión otra vez?», preguntó Sebastián con los ojos brillando de emoción. «Claro que sí, campeón, pero primero vamos a caminar un poco. Quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo Julián tomando la mano de su hijo. Sebastián lo miró con curiosidad, pero no protestó. Mientras caminaban por el parque, Julián intentó explicarle de una manera sencilla por qué no había estado presente en su vida desde el principio. «Sebastián, sé que tienes muchas preguntas sobre por qué no estuve contigo y con tu mamá antes. Quiero que sepas que cometí muchos errores. No entendí lo importante que eras para mí hasta que fue demasiado tarde, pero ahora quiero estar aquí para ti». Sebastián lo escuchaba atentamente, aunque su mirada mostraba un atisbo de confusión. «¿Y ya no vas a cometer más errores?». Julián se agachó para estar a su altura y lo miró directamente a los ojos. «Voy a cometer errores porque nadie es perfecto, pero prometo esforzarme cada día para ser un buen papá para ti. ¿Eso te parece bien?». Sebastián asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras. «Está bien, pero tienes que prometerme que siempre vas a intentar estar conmigo». «Lo prometo, hijo», dijo Julián, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Estefanía observaba la escena desde una banca cercana, su rostro serio pero sereno. Había algo en la forma en que Julián interactuaba con Sebastián que la hacía cuestionar su escepticismo. Aunque sabía que no podía bajar la guardia, empezaba a creer que tal vez Julián estaba cambiando de verdad. Cuando Sebastián volvió corriendo hacia ella con una sonrisa amplia, le contó todo lo que Julián le había dicho. Estefanía escuchó con atención, asintiendo y sonriendo ligeramente. «Entonces, mamá, ¿puedo verlo más veces?», preguntó Sebastián con los ojos llenos de esperanza. «Tal vez, amor, pero recuerda, papá tiene que seguir demostrando que está aquí para quedarse». Sebastián asintió, satisfecho con esa respuesta. Para él, las cosas estaban avanzando como siempre había deseado, con ambos padres en su vida. Más tarde, Julián se acercó a Estefanía. Había esperado hasta que Sebastián estuviera ocupado jugando para poder hablar con ella a solas. «Gracias por permitirme pasar tiempo con él», dijo Julián con un tono sincero. «Sé que no confías en mí todavía, pero estoy dispuesto a trabajar para ganarme esa confianza». Estefanía lo miró durante unos segundos antes de responder. «No lo hago por ti, Julián, lo hago por Sebastián. Él merece tener un padre en su vida, pero no voy a permitir que lo decepciones». «Y no lo haré», aseguró Julián. «Estoy aprendiendo a ser mejor, no solo por él, sino también porque quiero ser alguien que merezca estar en su vida. Y en la tuya». Estefanía desvió la mirada por un momento, intentando mantener su compostura. Sabía que las palabras de Julián eran sinceras, pero no estaba lista para dejar ir el dolor del pasado. «Tendrás que demostrarlo, Julián, no con palabras, sino con hechos». «Lo haré», dijo Julián con determinación, antes de despedirse y dejarla con sus pensamientos. Esa noche, mientras Estefanía preparaba a Sebastián para dormir, el niño seguía hablando emocionado sobre el tiempo que había pasado con Julián. Aunque Estefanía compartía su alegría, no podía evitar sentirse inquieta. Las heridas del pasado seguían presentes y sabía que necesitaría tiempo para sanar completamente. Cuando finalmente Sebastián se quedó dormido, Estefanía se sentó en el sofá con una taza de té. Mientras miraba la luna desde la ventana, pensó en todo lo que había cambiado en los últimos meses. Aunque aún no confiaba plenamente en Julián, empezaba a ver una posibilidad de reconciliación, no como pareja, sino como dos personas que querían lo mejor para su hijo.
Tal vez, murmuró para sí misma, dejando que la palabra flotara en el aire por primera vez en mucho tiempo. Estefanía sintió que el futuro podía ser diferente, incluso si el pasado seguía siendo una sombra en sus recuerdos. Y aunque aún quedaban desafíos por delante, estaba dispuesta a enfrentarlos por Sebastián y por la vida que había construido con tanto esfuerzo. La rutina de las semanas siguientes estuvo marcada por una aparente estabilidad en la dinámica entre Estefanía, Julián y Sebastián. Los encuentros en el parque se hicieron más frecuentes, y aunque Estefanía seguía manteniendo una distancia prudente, poco a poco comenzó a notar cambios en la actitud de Julián. Él no solo dedicaba tiempo a Sebastián, sino que también hacía esfuerzos visibles por mostrarle a Estefanía que estaba comprometido con su nueva realidad. Una tarde, mientras Julián y Sebastián jugaban fútbol en el parque, Estefanía observaba desde la sombra de un árbol cercano. Su mente divagaba mientras veía cómo su hijo reía y corría detrás del balón, tan despreocupado y feliz. Por momentos, le resultaba difícil reconciliar la imagen de este Julián, humilde y dedicado, con el hombre arrogante y frío que la había lastimado tanto tiempo atrás. Sin embargo, algo en su interior le decía que tal vez las personas podían cambiar, aunque fuera tarde, pero aún no estaba lista para bajar la guardia. Esa misma noche, mientras Sebastián dormía profundamente, Julián pidió hablar con Estefanía a solas. Ella, aunque sorprendida, aceptó. Se reunieron en la sala de su casa, donde el ambiente era cálido pero cargado de una tensión palpable. «Quiero decirte algo importante, Estefanía», comenzó Julián sentándose en el borde del sofá nervioso. «Sé que he estado tratando de demostrarte que he cambiado, pero también sé que las palabras no son suficientes, así que he estado pensando en cómo puedo hacer más para ayudarte a confiar en mí». «¿Y qué propones?», preguntó Estefanía cruzando los brazos, manteniendo su postura firme. Julián tomó un respiro antes de responder. «Quiero ayudarte con Sebastián de manera más activa, no solo en estos encuentros en el parque, sino también con su escuela, con sus actividades, con cualquier cosa que necesite. Quiero estar presente en su vida, como un verdadero padre». Estefanía lo miró con cautela. Aunque su oferta sonaba bien, sabía que aceptar significaría abrir una puerta que podría ser difícil de cerrar si las cosas no salían bien. «Eso suena como un compromiso serio, Julián. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Porque si empiezas y luego te alejas, Sebastián no lo entenderá, y no pienso permitir que lo lastimes». «Estoy seguro, Estefanía, no quiero ser solo un padre de momentos. Quiero estar ahí para él, en cada paso, y no espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesto a ganarme esa confianza poco a poco». Hubo un largo silencio en la sala, roto solo por el leve sonido del reloj en la pared. Finalmente, Estefanía asintió, aunque aún con reservas. «Está bien, Julián. Puedes intentarlo, pero recuerda, mis condiciones siguen en pie. Si veo que en algún momento no estás cumpliendo con tu palabra, no dudaré en detener esto». Julián asintió. Aceptando la advertencia sin discutir, sabía que este era el mayor gesto de confianza que podía esperar en ese momento. En los días siguientes, Julián comenzó a involucrarse más en la vida diaria de Sebastián. Lo acompañó a su práctica de fútbol, asistió a una reunión escolar y ayudó a Estefanía con algunos pendientes relacionados con los estudios del niño. Aunque al principio Estefanía se mantenía distante, no pudo evitar notar el esfuerzo genuino de Julián por ser un padre presente. Un día, mientras revisaban juntos un proyecto escolar de Sebastián, el niño los miró con una sonrisa traviesa. «Parecemos un equipo, ¿verdad?», dijo Sebastián provocando una risa ligera en ambos. «Sí, un buen equipo», respondió Julián mirando a Estefanía por un instante, como buscando su aprobación. Ella no dijo nada, pero su sonrisa ligera fue suficiente para mostrar que estaba dispuesta a seguir adelante, aunque con cautela. A pesar del progreso, las inseguridades de Estefanía seguían presentes. Una noche, mientras hablaba con Rubén por teléfono, decidió compartir sus dudas. «Siento que está haciendo un esfuerzo real, Rubén, pero no puedo evitar pensar en todo lo que pasó antes. ¿Y si esto no dura? ¿Y si todo vuelve a ser como antes?».
Es normal que te sientas así, Estefanía. Has trabajado mucho para protegerte a ti misma y a Sebastián, pero si Julián está demostrando con hechos que quiere cambiar, tal vez sea hora de darle una pequeña oportunidad. Solo recuerda mantener tus límites claros. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero es difícil, Rubén. A veces pienso que estoy dejando que las emociones del pasado controlen demasiado el presente. Y está bien sentirte así, tómate tu tiempo, pero no te cierres completamente. No por él, sino por ti y por Sebastián. Las palabras de Rubén resonaron en su mente mucho después de que terminó la llamada. Sabía que tenía razón, pero también sabía que abrirse significaba exponerse a la posibilidad de ser herida nuevamente. Una semana después, Julián sorprendió a Sebastián con una visita inesperada a su práctica de fútbol. El niño, emocionado, corrió hacia él, orgulloso de mostrarle cómo había mejorado su habilidad para patear el balón. Julián lo observó con admiración, sintiendo que por primera vez en su vida estaba experimentando lo que significaba ser padre. Al final de la práctica, mientras caminaban hacia el auto de Estefanía, Sebastián tomó la mano de su madre y la de Julián. Uniéndolas por un momento, ambos adultos intercambiaron una mirada, sorprendidos por el gesto, pero ninguno dijo nada. El silencio habló más que las palabras, un recordatorio de que el camino que estaban recorriendo no era solo por ellos, sino por el niño que los unía. Esa noche, mientras Sebastián dormía, Estefanía se sentó en su sala reflexionando sobre todo lo que había cambiado en las últimas semanas. Aunque aún había mucho que resolver, no podía negar que algo dentro de ella comenzaba a suavizarse. Por su parte, Julián, sentado en su pequeño apartamento, escribía en su cuaderno como lo había hecho cada noche desde que comenzó este proceso. Escribió una frase que resumía sus sentimientos. El cambio no es fácil, pero vale la pena si significa ganar el amor y la confianza de mi hijo. Ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años, había una luz de esperanza en el horizonte. El aroma a café recién hecho llenaba la cocina de Estefanía mientras Sebastián revolvía su chocolate caliente en la mesa. Era un sábado tranquilo, y aunque el día prometía actividades familiares con Julián, Estefanía no podía evitar sentirse inquieta. Había algo que había comenzado a preocuparla en los últimos días: las dudas sobre cómo enfrentar el pasado de manera definitiva. Desde que Julián reapareció en sus vidas, ella había intentado mantenerse firme y racional, pero las emociones acumuladas a lo largo de los años comenzaban a asomarse con más fuerza. Aunque veía el esfuerzo genuino de Julián por cambiar, el dolor del abandono y la humillación seguían siendo una barrera difícil de superar. «Mamá, ¿papá nos va a llevar al parque otra vez?», preguntó Sebastián con entusiasmo, rompiendo el hilo de pensamientos de Estefanía. Ella sonrió débilmente mientras se sentaba junto a él. «Sí, amor, hoy vamos a pasar tiempo con él». Sebastián aplaudió con emoción, sin notar el trasfondo de preocupación en la mirada de su madre. Para él, todo estaba bien, y eso era lo único que importaba. Esa tarde, Julián llegó a tiempo al parque, como lo había estado haciendo las últimas semanas. Sebastián corrió hacia él tan pronto como lo vio, abrazándolo con fuerza. Estefanía los seguía de cerca, manteniendo su postura observadora, pero permitiéndoles ese momento de cercanía. «Papá, traje mi cometa. ¿Podemos volarla otra vez?», preguntó Sebastián con una sonrisa amplia. «Por supuesto. Campeón, vamos a hacer que llegue más alto que nunca», respondió Julián tomando la mano de su hijo, mientras padre e hijo se alejaban para comenzar a jugar. Estefanía se sentó en una banca cercana, observaba cada interacción, analizando cada detalle, como si intentara encontrar alguna señal que la hiciera confiar por completo en Julián o, por el contrario, reafirmar sus reservas. Sin embargo, lo que veía era algo que no podía negar. Julián estaba comprometido. Su risa, sus gestos, la forma en que escuchaba a Sebastián. Todo parecía auténtico, pero era suficiente para borrar el daño que había causado en el pasado. Después de un rato, Julián dejó a Sebastián jugando solo con la cometa y caminó hacia Estefanía. Su expresión era seria, como si supiera que había llegado el momento de abordar una conversación pendiente. «¿Podemos hablar un momento?»,
Preguntó con cautela, deteniéndose a unos pasos de ella. Estefanía asintió, aunque mantuvo su semblante reservado. Dime. Julián se sentó en la banca junto a ella, aunque mantuvo una distancia respetuosa. Sé que las cosas entre nosotros siguen siendo complicadas, y quiero que sepas que entiendo por qué. No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que seas honesta conmigo. ¿Qué puedo hacer para que, al menos, confíes en mí como padre? Estefanía lo miró directamente, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Tomó un momento antes de responder. Julián, no se trata solo de lo que estás haciendo ahora. Se trata de todo lo que pasó antes. Me dejaste en el peor momento de mi vida. Me humillaste delante de todos. Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No es fácil olvidar algo así. Julián bajó la mirada, claramente afectado por sus palabras. Lo sé, y no hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que hice, pero también sé que arrepentirme no es suficiente. Quiero ser alguien en quien Sebastián pueda confiar, alguien que no repita los errores del pasado. Eso es lo que estoy viendo, respondió Estefanía con seriedad. Pero confía no significa olvidar. Estoy dispuesta a darte esta oportunidad porque Sebastián merece conocer a su padre, pero necesito más tiempo para saber si realmente has cambiado o si esto es solo una fase. Julián asintió lentamente, aceptando sus palabras. Haré lo que sea necesario, y aunque entiendo que no esperas que lo diga, quiero pedirte perdón, Estefanía, no solo por lo que hice hace años, sino también por todo lo que tuviste que enfrentar sola. Estefanía sintió que un nudo se formaba en su garganta. Aunque aún no estaba lista para perdonar, esas palabras significaban mucho más de lo que Julián podía imaginar. Esa noche, después de regresar a casa, Sebastián estaba lleno de emoción por el día que había pasado. Mientras se preparaba para dormir, le pidió a Estefanía que le leyera un cuento. Ella, como siempre, accedió con gusto, disfrutando de esos momentos tranquilos con su hijo. «¿Mamá?», preguntó Sebastián de repente, interrumpiendo la lectura. «Sí, amor», respondió, cerrando el libro por un momento. «¿Crees que papá va a estar siempre con nosotros ahora?». La pregunta la tomó por sorpresa. Miró a su hijo con sus ojos llenos de esperanza y supo que tenía que responder con cuidado. «No puedo prometerte eso, Sebastián, pero puedo decirte que está haciendo un esfuerzo por estar aquí, y mientras siga haciendo ese esfuerzo, nosotros estaremos aquí para él también». Sebastián pareció satisfecho con la respuesta y, poco después, se quedó dormido abrazando su avión de juguete. Por otro lado, Julián regresó a su apartamento, sintiéndose más determinado que nunca. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero las palabras de Estefanía le habían dado una nueva motivación. No podía borrar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro mejor. Se sentó en su pequeña mesa y escribió en su cuaderno: «Hoy fue un paso más. Tal vez nunca logre que Estefanía me perdone del todo, pero si logro demostrarle que puedo ser un buen padre para Sebastián, eso será suficiente, no voy a rendirme». Mientras cerraba el cuaderno, Julián miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba avanzando en la dirección correcta. Esa noche, mientras ambos adultos reflexionaban en sus respectivos hogares, el vínculo entre Sebastián y Julián se fortalecía, y aunque el futuro aún era incierto, una cosa era clara: todos estaban luchando por encontrar un equilibrio que les permitiera sanar las heridas del pasado y construir algo nuevo. El amanecer trajo consigo una calma especial en el hogar de Estefanía, aunque las semanas recientes habían sido emocionalmente desafiantes. Empezaba a sentirse más tranquila, como si finalmente estuviera encontrando un equilibrio entre el pasado que la perseguía y el presente que construía junto a Sebastián. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado desde que Julián reapareció en sus vidas. Sebastián, como siempre, bajó las escaleras corriendo, lleno de energía, con su uniforme escolar perfectamente arreglado. Se sentó a la mesa con una sonrisa en el rostro. «¿Hoy también vamos a ver a papá después de la escuela?», preguntó con entusiasmo mientras untaba mantequilla en su pan. Estefanía lo miró con ternura. Aunque aún tenía reservas, no podía ignorar lo bien que le hacía a Sebastián pasar tiempo con su padre.
Sí, amor, vamos al parque después de clases, respondió con suavidad. Sebastián aplaudió emocionado y siguió comiendo su desayuno. Para él, esos momentos con Julián se habían convertido en algo que esperaba con ansias, y Estefanía no podía evitar sentir una punzada de nostalgia al recordar cuánto había deseado ella tener una relación familiar estable cuando era niña. Más tarde en el parque, Julián esperaba con una pequeña caja en las manos. Había pensado mucho en ese momento, y aunque no estaba seguro de cómo reaccionaría Estefanía, sentía que era necesario dar este paso. Cuando Sebastián llegó corriendo hacia él, lo abrazó con fuerza como hacía siempre, y comenzó a contarle emocionado sobre su día en la escuela. «Papá, hoy gané un concurso de dibujo», dijo Sebastián mostrando un dibujo que había hecho de un avión volando sobre montañas. «Es increíble, campeón. Eres muy talentoso», respondió Julián, orgulloso de su hijo, mientras Sebastián se alejaba para jugar con otros niños. Julián aprovechó la oportunidad para acercarse a Estefanía, quien lo observaba desde su habitual posición en la banca. Con pasos cautelosos, se sentó junto a ella, sosteniendo la caja en sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó Estefanía, arqueando una ceja. «Es algo que quería darte desde hace tiempo», respondió Julián abriendo la caja con cuidado. Dentro había un pequeño colgante en forma de estrella, delicadamente hecho de plata. Estefanía lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Por qué me estás dando esto?». «Porque quiero que tengas algo que represente mi compromiso», respondió Julián, su voz cargada de sinceridad. «Sé que nunca podré deshacer el daño que te hice, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Este colgante no es para pedir perdón, sino para recordarte que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para ser un buen padre para Sebastián y para respetarte como mereces». Estefanía tomó el colgante con delicadeza, observándolo en silencio. Las palabras de Julián parecían sinceras, y aunque aún tenía dudas, no podía ignorar el esfuerzo que estaba haciendo. «No sé qué decir», murmuró finalmente guardando el colgante en su bolso. «No tienes que decir nada ahora», respondió Julián. «Solo quería que supieras lo que significa para mí estar aquí, con ustedes». Estefanía lo miró por un momento antes de asentir. Aunque no estaba lista para perdonar por completo, comenzaba a ver que Julián estaba trabajando genuinamente por ganarse su lugar en sus vidas. Esa noche, después de que Sebastián se fue a dormir, Estefanía se sentó en su sala con el colgante en las manos. Mientras lo observaba, recordó todo lo que había pasado desde que Julián reapareció. Aunque aún sentía el peso de las heridas del pasado, también sabía que había algo diferente en él ahora. Tal vez, solo tal vez, estaba realmente cambiando. Decidida a encontrar claridad, tomó su teléfono y llamó a Rubén. Él siempre había sido su apoyo en los momentos más difíciles y necesitaba su consejo. «Rubén, ¿puedes hablar?», preguntó cuando él respondió. «Siempre, Estefanía, ¿qué sucede?», respondió Rubén con su tono calmado. «Julián me dio algo hoy, un colgante. Dice que es un símbolo de su compromiso con Sebastián y conmigo, como familia, pero no sé qué pensar». Hubo un breve silencio antes de que Rubén respondiera. «¿Y qué sientes al respecto?». «No lo sé, creo que una parte de mí quiere creerle, pero otra parte todavía está atrapada en el dolor del pasado. Eso es completamente normal, Estefanía. Has pasado por mucho, y es difícil confiar después de lo que sucedió, pero lo importante es que sigas escuchando tus sentimientos y observes sus acciones. Hasta ahora, ha demostrado ser consistente. Sí, lo ha hecho. Ha estado presente para Sebastián. Ha cumplido con todo lo que prometió. Pero aún tengo miedo de que esto no dure». Rubén hizo una pausa antes de responder. «No puedes controlar el futuro, pero sí puedes controlar cómo enfrentas el presente. Si crees que vale la pena darle esta oportunidad, hazlo, pero sin perder de vista tus límites y tus prioridades». Estefanía asintió. Aunque Rubén no podía verla, sus palabras siempre la ayudaban a encontrar un poco de claridad. «Gracias, Rubén. No sé qué haría sin ti. Siempre estaré aquí para ti». Estefanía, lo sabes, a la mañana siguiente, Estefanía despertó con una sensación diferente. Aunque las dudas seguían presentes, también sentía una leve esperanza. Durante el desayuno, miró a Sebastián.
quien jugaba feliz con su avión, y decidió que haría todo lo necesario para proteger esa felicidad. Más tarde, mientras caminaban hacia el auto para ir al parque, Sebastián le tomó la mano y le dijo: «Mamá, me gusta que estemos juntos con papá. ¿Tú también estás feliz?». Estefanía sonrió y apretó suavemente la mano de su hijo. «Sí, amor, estoy feliz de verte tan contento». Y en ese momento, Estefanía supo que, aunque el camino aún era incierto, estaba dispuesta a dar un paso más hacia la reconciliación, no por Julián, sino por Sebastián y por la familia que ambos estaban construyendo